Esperamos 5 minutos y arrancamos. Sí. Hola. Bien. Hola Silvia. Hables tanto con los micrófonos así. Hola. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, yo escucho. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. La idea de hacer este encuentro surgió a partir de una inquietud que tuvimos con un amigo y colega, Fernando Peñafort, sobre toda la temática del COVID y los fármacos del COVID y nuestros psicofármacos y el intervalo QTC que tanto dolor de cabeza a veces nos da, o nos asustamos, de más o de menos, hay que ver, y bueno, y con todo lo que ha salido en torno a esto. Entonces, Fernando se ofreció a poder hacer este Zoom. Ustedes vieron el flyer, pero lo quiero presentar. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Cardiología de Mendoza, es jefe de la unidad coronaria del Hospital Lago Maggiore, es parte del staff del Servicio de Electrofisiología de la Clínica Cudo, Hospital Español y Santa Isabel de Hungría, y también es miembro de
Quinta Medicina Cardiovascular. Él nos va a hablar, también nos está acompañando una cardióloga que es Noel Carrizo, a quien agradecemos la participación, que es está haciendo el fellow en electrofisiología con Fernando. Así que bueno, él va a dar una charla, después unas preguntas que yo fui haciendo y abierto para que todos preguntemos y le saquemos el jugo a Fernando. Así que todo tuyo, Fernando, muchas gracias por estar. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Andrés. Buenas noches a todos. La idea un poco de la sistemática es dar una pequeña charlita. Quizás son algunas cuestiones medias de la fisiopatología, media quizás técnica de la cardiología, pero bueno, creo que algunas cosas pueden ser interesantes para entender por qué el tema del QT y cuál es el riesgo que tiene la prolongación del mismo y cómo contextualizar el riesgo real y en la práctica clínica habitual, ¿no? Ahí voy a tratar de poner la pantalla mía para ver si podemos ver la charla. Díganme si se ve. Perfecto. ¿Ahí le aparece la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, un poco, yo ya los números los ven todos los días, ustedes en el diario, en Argentina tenemos más de 4.000 infectados y más de 200 muertes, o sea, una patología que causa mucha mortalidad, comparada, por ejemplo, nosotros nos comparamos mucho con el infarto en general la mortalidad del infarto es menos del 5%, esta es una patología que tiene una mortalidad alta, más del 5%, en algunos lugares llegó al 10, 15, 12%. Y esto es un grafiquito donde nosotros, los cardiólogos nos tocó mucho por esto que es la enzima convertidora de angiotensina, que tiene que ver con la unión del virus al pulmón, y tiene que ver mucho con una cuestión de que no solamente afecta a los pulmones, sino que termina produciendo una respuesta inflamatoria sistémica y termina tocando muchos órganos, y dentro de los órganos que toca el corazón, y eso también es importante y tiene que ver con la prolongación del QT, porque no solamente los fármacos que usamos o que se usan para el tratamiento del virus, que prolongan el QT, y ahí está un poco el motivo de la charla, sino también hay una injuria miocárdica por la inflamación y sobre todo en los casos más graves, y entonces si le sumamos que se prolonga el QT más otra variable que puede ser arritmogénica, como es una especie de miocarditis que se produce por esto, no en todos los casos, ¿no? En los casos graves, que son el 5-10%, tienen un poco más de riesgo estos pacientes. Esto que parece bastante complicado, se lo voy a tratar de hacer simple, porque me parece interesante para que entendamos un poquito lo que es el QT. Si tomamos solamente una célula cardíaca, este es el potencial de acción, si se acuerdan de la facultad. Y entonces, en el potencial de acción, la célula cuando está en potencial de reposo, tiene una carga negativa al interior de la célula con respecto al exterior, y cuando le llega la despolarización, entra sodio inicialmente, eso hace que la célula se despolarice muy rápidamente, por eso este pico de cambio de potencial de acción, y después la repolarización, o sea, cuando la célula tiene que volver a su estado de reposo, es relativamente mucho más larga que la despolarización. Si ustedes ven en el cuadro acá a la derecha, en la despolarización tiene que ver con un canal, que es una entrada de sodio básicamente, pero la repolarización tiene que ver con un montón de canales. Y dentro de esos canales tenemos entrada de sodio, entrada de calcio y sobre todo la salida de potasio. Y ahí está el tema que nos compete, que donde están las drogas que ustedes usan, que también tienen que ver con este riesgo potencial de prolongar el QT. Ya vamos a ver que principalmente dentro de todos estos canales que tienen que ver con la repolarización, existe uno que es este canal, que es un canal, se le denomina IKR, un canal que produce la salida de potasio, y que es el que más tiene que ver con el QT prolongado. Lo vamos a ver enseguida un poquito más en detalle. Entonces, si nosotros trasladamos este potencial de acción de una sola célula y sumamos todas las células del miocardio, sobre todo el ventrículo, la despolarización está representada por el electrocardiograma, por lo que es el QRS, que es bastante rápido, no dura mucho tiempo, y después todo lo que es la repolarización, que tiene varias fases, no lo vamos a repasar eso, pero que está relacionada con todo lo que es el segmento ST y la onda T. Entonces, fíjense,
todo lo que la repolarización dura mucho más tiempo y la despolarización es mucho más cortita, ¿no? Y acá entramos a la parte un poco más práctica, que es el intervalo QT. Entonces, el intervalo QT nosotros lo medimos desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Entonces, el intervalo QT en realidad suma. ¿Se escucha? ¿Sí? El intervalo QT suma la despolarización, que es el QRS, y la repolarización, que es segmento ST, onda T. Sobre todo, el tiempo está dado sobre todo por esta parte que es la repolarización. Y esto varía con la frecuencia cardíaca. Por eso es que el QTC, que ahí nos interesa, que es la corrección del intervalo QT a la frecuencia cardíaca. Esto porque normalmente cuando baja la frecuencia cardíaca, el QT se prolonga, y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el QT se acorta. Esto tiene un valor normal, y uno lo trata de ajustar a la frecuencia cardíaca. Para esto hay diferentes fórmulas. La más usada es la fórmula de Bassett, que ya tiene como 100 años. Esto fue el primero que mostró una fórmula que tiene bastantes limitaciones, pero es la más usada, que tiene en cuenta el QT medido y la raíz cuadrada del intervalo entre los QRS. No importa la técnica, pero finalmente esto da un valor que es el valor que nos va a interesar para saber si el QT está prolongado o no está prolongado. Fíjense, nosotros tenemos QRS acá, y la onda T, y cuando esto se prolonga, sobre todo a expensas de la parte de la repolarización, como habíamos dicho, ahí es cuando aparece el potencial riesgo que aparezcan alguna arritmia que se llaman torsión de punta, que es una taquicardia ventricular que en general puede degenerar a una fibrilación ventricular y es una causa de muerte súbita, y por eso es el interés, ¿no? Hay diferentes, actualmente tenemos aplicaciones en el celular que se pueden bajar que calculan el QT, y esto es fácil de calcular. Y incluso este programita, incluso no hace falta saber mucho de electro, con que por ahí contando la cantidad de cuadraditos chiquitos que tiene desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, podemos cargarlo en la aplicación y con eso nos puede dar la medida del QT corregido. O sea que eso lo podemos. Y hay diferentes fórmulas. La más, como le decía a usted, la más usada es la de Bassett, pero es la que quizás tenga menos precisión en el adulto para corregir el QT a la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos valores normales. Hay una pequeña diferencia entre el hombre y la mujer. Esto es muy difícil de recordar, sin duda, pero por ahí, para tener un número en la cabeza, yo le diría que es más que todo este número, más de 0,48 segundos. Y esto si nosotros, cada cuadradito del electrocardiograma tiene 0,04. O sea, si tenemos más de 12 cuadraditos, desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T, el QT va a estar prolongado. Eso, independientemente de la frecuencia cardíaca, porque uno puede hacer QT corregido, pero si está más de 12 cuadraditos, que ven en el electro, pueden también predecir que el QT está prolongado. Y los pacientes que tienen más riesgo son los que tienen un QT prolongado más de 0,5 segundos. Eso es difícil de medir porque sería 12 cuadraditos y medio, pero 12 cuadrados, por ahí un valor para tener en cuenta en forma más técnica, más de 0,48, más de 0,50 segundos, se lo informa en el electrocardiograma. Es un paciente que tiene un riesgo potencial de tener una de estas arritmias, esta torcida de punta. Esto es un poco más técnico, pero a veces no es tan fácil medir el QT porque de acuerdo a la morfología que tenga la onda T, a veces aparecen ondas U, hay discutido si hay que tenerlas en cuenta las ondas U, no hay que tenerlas en cuenta las ondas U, pero más allá de la medida del QT, y esto es más del cardiólogo, ¿no? Es importante la morfología que tiene la onda T, porque si el paciente tiene un QT normal, pero tiene onda U, tiene una repolarización que es anormal, no es una T muy normal, ya nos hace pensar que la repolarización es anormal y el paciente tiene más riesgo de arritmia ventricular. Entonces la morfología es algo que hay que tener en cuenta también a la hora de predecir los eventos. Un poco, siempre Andrés a mí me pregunta por el tema del electrocardiograma, el QT, si es un QT normal o no, y la verdad que como cardiólogos nosotros medimos el QT, lo informamos, no lo corregimos mucho, y entonces me surgió un poco la duda, entonces por el motivo de esta charla hicimos una encuesta con los cardiólogos, sobre todo somos cardiólogos de Mendoza, pero la extendimos un poco, hay algunos que participaron en la encuesta,
para ver qué bolilla le damos al QT y qué bolilla le estábamos dando a la prolongación del QT y el riesgo de arritmia ventricular. Entonces fíjense, de estos son 127 cardiólogos, algunos hay cardiólogos viejos y jóvenes, hay de todo. Y esto, fíjense en que solamente corrigen el QT a la frecuencia cardíaca el 70% de los cardiólogos. El 30% lo hace siempre, pero el 70% lo hacen en algunas condiciones especiales, pero no es algo que se corrija habitualmente, y la verdad que no lo hacemos habitualmente. Y si uno tiene en cuenta que cuando hace una encuesta, uno en general es mucho más bueno que lo que es en la práctica clínica habitual, yo les diría que quizás es menor la corrección del QT que hacemos. Y usamos la fórmula de Bassett, que no es la fórmula más recomendada, pero es la que tiene más prensa, por decirlo así, y más del 60-70% de los cardiólogos consideraron que es la mejor fórmula, cuando las recomendaciones de las sociedades americanas de cardiología y la sociedad en general no la recomiendan como la principal fórmula. Entonces ya ahí partimos de que tenemos un problema, ¿no? Este es un video que hizo después famoso a esta música, si ustedes seguramente la han escuchado y la han visto en un montón de memes, como por las drogas estas que se usan en el COVID prolonga el QT, produce la torcida de punta, la fibrilación ventricular, y bueno, el clásico, ¿no? Pero ahí les quería mostrar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la repolarización dependía de muchos canales? Y este es el protagonista principal, este canal, que es un canal de potasio, tiene una característica de un canal transmembrana de la célula cardíaca, que en el lugar donde pasa el potasio para repolarizar, tiene ahí unos aminoácidos que en estos aminoácidos que tienen una carga negativa es cuando todas las moléculas, en realidad todos los fármacos que ingresan a la célula, al miocito, se adhieren en esta zona con mayor o menor afinidad y mantienen este canal en forma inactiva, lo cual no permite que salga el potasio y lo que hace que se prolongue la repolarización. O sea que todas las drogas que finalmente usemos, tanto los psicofármacos como las otras drogas que se usan, que prolongan el QT, el final común de todas estas drogas tienen que ver con este canal, ¿no? Este es el canal que es responsable de que al inactivar el canal de esta droga se prolonga la repolarización. Entonces, cuando la droga ingresa, como les decía, bloquea el canal, lo pone inactivo, prolonga la repolarización de las células, que en conjunto uno lo ve como en el electrocardiograma, con esta prolongación del QT, que finalmente la prolongación del QT favorece a que aparezcan esta arritmia mortal que es la torcida de punta. Este es un concepto interesante que es teórico, pero interesante, que es la reserva de la repolarización. ¿Qué significa esto? Fíjense en todos los canales que tienen que ver en el miocito con la repolarización, hay un montón. O sea que si nosotros bloqueamos con una droga, psicofármaco o una droga como la que llamamos nosotros para las arritmias, que bloquea este canal, que es el que le había dicho, tenemos todos los otros canales que si están más o menos funcionando bien, tendrían que un poco diluir ese efecto prolongador del QT y no ser tan manifiesto. ¿Qué es lo que pasa en la práctica cotidiana, ¿no? Cuando damos una droga, muchas de estas drogas bloquean, pero el resto de los canales compensan, salvo que tengamos una mutación asociada o que demos otros fármacos que actúen en otros canales, o que tengamos otras alteraciones, como vamos a ir viendo, que prolonguen el QT. O sea que para que se prolongue el QT por una droga, tiene que haber una seguidilla de hechos bochornosos que finalmente terminen prolongando el QT. No es tan fácil matar a una persona con una droga, ¿no? Más con drogas que están muy probadas como las drogas que usamos en la práctica cotidiana, ¿no? Y esto tiene que ver con este principio, que esta reserva de la repolarización. Y otro principio interesante es esto que se llama, esto no es bastante nuevo en la cardiología, que se llama heterogenicidad de la repolarización. Fíjense en acá, no todas las drogas, cuando uno, no todas las células del miocardio prolongan de la misma manera el QT. Ahí la parte media del miocardio es la que más prolonga el QT con las drogas que bloquean este canal que yo les decía anteriormente. Entonces, cuando nosotros damos una droga que bloquea solamente este canal, se prolonga en estas células de la parte media del miocardio la repolarización, mientras que las otras células no se prolongan. Esto llevaría a esta heterogeneidad, y esta heterogeneidad es la que produce el inicio de la arritmia. Esto es interesante porque hay drogas que bloquean en forma homogénea muchos canales, ¿no? Entonces prolongan el QT, pero al prolongar el QT, el QRS es la repolarización, pero se prolonga homogéneamente,
y no habría heterogeneidad, entonces por más que se prolongue el QT, no hay torsión de punta o el riesgo de torsión de punta es muy bajo, ¿no? Entonces esto es interesante porque no toda droga que prolongue tu QT o no todo fenómeno que vaya asociado a una prolongación del QT sí o sí va asociado a una torsión de punta. Esto también lo veíamos con Andrés cuando estuvimos haciendo el texto. Es un dato interesante, ¿no? Cuando uno ve que la prolongación del QT, si partimos de un QT normal de 0,40, vamos a ver que a medida que se va prolongando el QT, va aumentando el riesgo relativo, que aumenta el riesgo de arritmia ventricular, ¿no? Y si vamos de un 0,40 a 0,60, aumenta 2 veces el riesgo, eso en forma relativa. Pero en forma absoluta, se cree que en 0,60, que es un QT bastante prolongado, uno de cada 4.000 pacientes que tengan un QT prolongado de 0,60 van a tener una torsión de punta. O sea que en realidad el riesgo potencial de tener una arritmia, es cierto, es mayor que no tener el QT prolongado, pero no es absolutamente un riesgo muy alto, ¿no? Fíjense, uno cada 4.000 pacientes con un QT de 0,60 muy prolongado van a tener la torsión de punta y un riesgo de muerte súbita. Entonces las drogas, actualmente una de las clasificaciones que se usan para clasificar todas las drogas que prolongan el QT es esta categoría de riesgo, que lo ponen en 4 categorías, que es la 1, que es la de riesgo conocido, donde ya hay evidencia demostrada que prolonga el QT y además produce torsión de punta. El grupo 2, que es el riesgo posible, donde prolonga el QT, pero ya el riesgo de torsión de punta es menos evidente. Un riesgo condicional, donde la droga prolonga el QT, pero para que haya arritmia ventricular tiene que haber condiciones asociadas que prolonguen el QT o que sean arritmogénicas, y otras drogas donde directamente no se ha visto que prolonguen el QT ni que tengan arritmia. Esto lo vamos a ir viendo también para los psicofármacos. Y es importante, como le decía yo, el tema de la reserva de la repolarización. Se tienen que dar muchas condiciones asociadas en un paciente para que esa prolongación del QT finalmente termine produciendo un evento fatal como es la arritmia y la muerte súbita. Entre esas condiciones tenemos condiciones que tienen que ver con factores modificables, que son alteraciones del medio interno, que son todas las 3 hipo que le llamamos nosotros: hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Asociar fármacos que prolonguen el QT. Factores que no son modificables, como comorbilidades cardiovasculares. Un miocardio enfermo tiene más heterogeneidad de la repolarización y más probabilidad que si a eso le agregamos algún condimento, como un fármaco que prolongue el QT, va a tener más riesgo de arritmia ventricular, como son los eventos que haya tenido un infarto, o bradicardia, una insuficiencia cardíaca con una mala fracción de eyección. Otras comorbilidades como la insuficiencia renal, la diabetes y la hipoglucemia. Y bueno, hay cosas más raras como el síndrome QT prolongado congénito, también factores demográficos como son la edad avanzada y el sexo femenino. Ahí hay cuestiones que tienen que ver también con, si tocamos el tema del COVID, los pacientes que le va peor son los pacientes más añosos, los pacientes que en general tienen cardiopatía estructural, y donde hay que tener más cuidado porque son los pacientes que donde van a necesitar recibir las drogas que prolongan el QT. Entonces, y en este contexto, el aumento del QT tiene más riesgo de arritmia. Entonces, una forma de todos estos factores que habíamos dicho anteriormente, de estratificarlo, es que se propone uno de los scores. También las apps permiten calcularlo, son uno de los scores de prolongación del QT asociado a fármacos, que es el score de Tisdale. Tiene en cuenta lo que habíamos dicho, una edad avanzada, el sexo femenino, el uso de diuréticos, porque los diuréticos lo que producen hipocalemia y eso aumenta el riesgo. Hipocalemia, ya el QT prolongado de base, un infarto previo, insuficiencia cardíaca, y que usen drogas que prolonguen el QT. Esto le da 3 puntos, que es bastante, y si tiene 2 drogas que prolongan el QT le da 3 puntos más. O sea que con 2 drogas que prolongan el QT ya tenemos 6 puntos, y eso aumenta bastante el riesgo de torsión de punta. La sepsis, y con un score máximo de 21, y bueno, ahí tenemos una clasificación, tenemos un riesgo bajo, menos de 7, y un alto riesgo más de 11, ¿no? Es algo que uno puede o no hacer esta clasificación, pero por ahí es importante tener en cuenta todos estos factores, más si nos encontramos con un paciente que vamos a darle droga que prolonga el QT, a veces hay que tener en cuenta si tiene cardiopatía estructural o no la tiene, si tiene hipocalcemia, hipocalemia, o sea, bajo el potasio sobre todo, y qué otras drogas prolongan el QT que por ahí hay que tener en cuenta, porque son drogas que quizás no son necesarias y que se podrían suspender transitoriamente. Fíjense un poco para mostrarle un poco el resultado de esta encuesta que le había contado que habíamos hecho con los cardiólogos, y cuando les preguntamos, cuando inicia una droga que prolonga, que potencialmente puede prolongar el intervalo QT, ¿con cuánto tiempo
posterior solicita un control con el electrocardiograma. Fíjense qué variada es la respuesta, ¿no? Al otro día, 1/3 de los pacientes, al tercer día, 20%, a la semana, 28%, 15% consideraba que no lo controlaba sistemáticamente, ¿no? Entonces, esto un poco tiene que ver con lo que hacemos en la práctica cotidiana, pero también tiene que ver con que en general la evidencia no es muy clara de cuándo es el mejor momento, después que iniciamos una droga que prolonga el QT, cuándo hacer el control para ver si realmente prolongó el QT. Creo que en general, por lo que se estima, ya en el segundo o tercer día que uno inició la droga, si no la prolongó el QT ya no lo va a prolongar, entonces es algo que se modifiquen las condiciones que habíamos hablado. Entonces por ahí es un buen tiempo entre un segundo, tercer día, hacer un electrocontrol cuando iniciamos una droga que prolonga el QT, para tener de referencia. Si ya no prolongó el QT, nos quedamos tranquilos y seguimos con esa droga. Entonces tenemos, ya para ir afianzando algunos conceptos, uno por ahí es bueno, si vamos a usar una droga que prolonga el QT, tener un electrocardiograma basal para ver que inicialmente no tengamos un QT prolongado, ver qué otras variables prolongan el QT y hacer un electro de control en el segundo o tercer día iniciar la droga para ver si se ha prolongado o no el QT y podemos seguir o no con la droga. Otra de las preguntas, si tiene en cuenta la interacción de los fármacos que prolongan el intervalo QT de su paciente en la práctica habitual. Y fíjense que de todos los cardiólogos, más de la mitad de los cardiólogos no siempre tenían en cuenta la interacción de los fármacos. Es algo que en general nosotros como cardiólogos no repasamos habitualmente. Quizá ustedes son más meticulosos en eso, en ver las interacciones de los fármacos o no, que prolongan o no el QT. Nosotros en general no lo hacemos y eso, por eso hicimos esta pregunta a ver si un poco coincide con lo que uno ve en la práctica habitual. Otra de las preguntas que hicimos es si tuvo que suspender en alguna oportunidad algún fármaco por ser de alto riesgo de prolongar el intervalo QT. Fíjense, casi el 80% de los cardiólogos muy pocas veces tuvieron que suspender un fármaco y un 20% nunca tuvo que suspender un fármaco que prolongara el QT. Y eso nosotros es algo que lo vemos habitualmente, un poco hablando por este tema con otros cardiólogos, casi nunca en la práctica cotidiana hemos tenido que suspender o tener que lidiar con una torcida de punta puramente por haber iniciado un fármaco que prolongó el QT, y a veces usamos fármacos proarrítmicos que tienen acciones sobre todo canal en forma directa. En general es muy raro. Siempre lidiamos con el QT prolongado en el contexto de un bloqueo completo, en el contexto de una hipocalemia severa, y en ese contexto hay más riesgo de arritmia ventricular, pero en el contexto de los fármacos en general no se ve tanto que prolonga. O sea, si bien pueden prolongar el QT, el hecho de la arritmia ventricular en general a ojo no lo vemos, y es algo que pudimos ver también en esta encuesta. Otra de las preguntas, en el tiempo que lleva en el ejercicio de su especialidad, ¿puedo constatar una torcida de punta secundaria, un QT prolongado por drogas? Fíjese que 1 de cada 3 cardiólogos nunca vio una torcida de punta por drogas. Yo, en 17 años de cardiólogo, nunca vi una torcida de punta por drogas. Y el 50% de los cardiólogos dice que 1 o 2 veces en toda su carrera vio una torcida de punta asociada a drogas. O sea que estamos hablando de que en la práctica cotidiana es poco frecuente, ¿no? Bueno, veamos un poquito qué pasa con el COVID y algunas recomendaciones, ¿no? ¿Cuándo estarían contraindicadas drogas que prolongan el QT, sobre todo las drogas que se usan en el contexto del COVID? Cuando tenemos un síndrome de QT prolongado congénito, que es una entidad rara, y en los pacientes que vamos a manejar los hospitalizados, por ahí tenemos el punto de corte del QT basal de más de 500 milisegundos, o sea, 0,50 segundos, o un score alto, este es el score que habíamos dicho, porque tiene muchas patologías que aumentan el riesgo de torcida de punta en el contexto del QT prolongado. Y en un paciente ambulatorio, como no lo vamos a poder controlar no vamos a poder hacer un monitoreo tan exhausto como lo podemos hacer en la internación, un QT prolongado un poco más corto, ¿no? De más de 0,480 milisegundos, 0,48 segundos, que serían estos 12 cuadraditos chiquitos que yo le decía, ¿no? Y también el score de riesgo de más de 11. Esto es lo que se recomienda actualmente para el COVID. Entonces, una forma de encarar al paciente, si el paciente que tiene un COVID y QT, para evaluar el tema del QT prolongado, vamos a iniciar las drogas que se usan en el COVID, es hacer un electrocardiograma basal, ver si está normal y estimar el riesgo. Si el riesgo es bajo, podemos repetir un electro a las 72 horas, a los 3 días, si el riesgo es moderado, a las 48 horas, y vemos si lo prolongó, vemos qué podemos hacer, vemos si el potasio está bien, si el calcio está bien, evitamos los diuréticos, y vemos la necesidad o no de suspender otros fármacos que prolonguen el QT. Fíjese, con respecto a las interacciones farmacológicas, uno
cuando empezamos a asociar drogas, y ahí ya los psicofármacos hay que tenerlos en cuenta, las interacciones farmacológicas pueden ser interacciones farmacodinámicas, o sea que son drogas que por sí van a prolongar el QT, y si asociamos drogas que bloquean estos canales que habíamos hablado anteriormente, asociamos drogas que prolongan el QT, bueno, termina prolongando el QT. Pero también pueden haber otras interacciones, son las farmacocinéticas, que tienen que ver con que hay todas estas drogas que prolongan el QT, tienen su metabolismo, mucho de esto a nivel hepático, y estas drogas que son inhibidores de su metabolismo hepático terminan prolongando la concentración plasmática. Y fíjense, dentro de todos los inhibidores del citocromo P450, que es donde se metabolizan muchas de estas drogas, está el ritonavir, por ejemplo, algo como ejemplo, que es una droga que se usa en el COVID, ¿no? Entonces, bueno, las interacciones son complejas, ya las vamos a ver un poquito más con los psicofármacos, pero más allá de las interacciones, por ahí, si tenemos un electrocardiograma basal normal y hacemos un electro en el segundo, tercer, cuarto día de haber iniciado una terapia, y sobre todo ustedes que usan psicofármacos que asocian un poquito más de riesgo en algunos psicofármacos, pero si no prolongó el QT en el segundo o tercer día de inicio del tratamiento y en la combinación de todo esto, podemos estar más o menos tranquilos. Dentro de los fármacos de mayor riesgo, una de los grupos de más riesgo, por lo que estuvimos hablando con Andrés, también revisando la bibliografía, era la timosida, el sertindol, la tiroidacina y la ciprasidona. Y uno que lo ponen en algunas bibliografías como un riesgo alto y otro como riesgo moderado, tenemos el haloperidol, ¿no? El haloperidol, si bien acá está puesto como uno de alto riesgo, hay bastante en la bibliografía, sobre todo cuando se usa en forma endovenosa. De acuerdo a la bibliografía que uno lea, dice si más de 35 miligramos en forma endovenosa podría potenciar el riesgo. La verdad que nosotros en la unidad coronaria usamos mucho el haloperidol y vemos que los pacientes en general, rara vez, creo que nunca he visto que prolonguen el QT o que tengamos que haber suspendido, que le hayamos achacado al psicofármaco la prolongación del QT. Otra de las cosas que plantea la bibliografía es que los pacientes que uno usa el haloperidol endovenoso son pacientes que generalmente están peor, son pacientes donde hay un sesgo de selección, pues son pacientes más graves, son pacientes internados, son pacientes que están quizá más taquicárdicos porque están más graves, entonces el efecto de la taquicardia y la corrección del QT en la taquicardia termina sobrevalorando un QT corregido muy prolongado, que es volvemos a la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett no anda muy bien con frecuencia cardíaca muy alta porque sobrevalora un QT muy prolongado que en realidad no es tan así y no tendría tanto riesgo. Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Entonces fíjense, un poco acá en esta tabla que hicimos con Andrés, pusimos los psicofármacos. La mayoría de los psicofármacos, el riesgo de QT prolongado, los psicofármacos que usan usted habitualmente, están en el grupo 1 muy pocos. El haloperidol estaría en el grupo 1 de esta clasificación. La clorpromacina también estaría en el grupo 1, donde hay que tener un poquito más de precaución a la hora de asociarlo con las drogas que se usan en el COVID. Algunas se tratan de no indicar, pero en general la mayoría es de uso con precaución. La mayoría de los otros fármacos están en el grupo 2 o en el grupo 3, donde hay un riesgo potencial, pero no se ha asociado claramente a la torcida de punta. Hay drogas donde el riesgo es menor, entonces son drogas que por ahí se usan menos. Por ahí hablar un poquito de las benzodiazepinas, donde fíjense que las benzodiazepinas, que son otras drogas que usamos bastante en las terapias intensivas, en la unidad coronaria, en los pacientes de urgencia, no hay evidencia que prolonguen el QT y se podrían usar, y habría que usarla con precaución en este contexto de las drogas que se usan en el COVID. Y la mayoría de las otras drogas tienen un riesgo probable a condicionar, y en la mayoría habría que tener precaución, ¿no? Entonces, a modo de resumen, podemos decir que a la hora de usar fármacos en el COVID, que son los que terminan prolongando el QT, uno tendría que hacer una valoración inicial, un electrocardiograma inicial, tratar de ver los otros factores que prolongan el QT, como dijimos en todas las hipocalemias, hipocalcemia, las alteraciones del medio interno, ver qué fármacos son realmente prolongadores del QT y que si se pueden suspender, se suspende, y se pueden disminuir, disminuirlo. Y con esta evaluación inicial y este electrocardiograma inicial vemos, si el QT está muy prolongado, bueno, tendremos que poner en la balanza el riesgo-beneficio de iniciarlo. Y si el QT no está prolongado, podemos usarlo.
En la mayoría de los casos se indica una reevaluación del QT entre el segundo, tercer, cuarto día. En ese rango de frecuencia cardíaca nos podríamos manejar. Entonces, si son pacientes, contextualicémonos, que tenemos uso de psicofármacos, yo le diría que tendríamos que manejarnos igual. Si el psicofármaco, no suspenderlo, sobre todo tener un electrocardiograma basal, si el electro es normal, si el psicofármaco es importante para el paciente, seguirlo, no discontinuarlo, ver las otras variables que podemos modificar, como sobre todo son la hipocalemia y la hipocalcemia, evitar la bradicardia en estos pacientes y hacer un electrocardiograma de control al segundo, tercer, cuarto día, de acuerdo a la disponibilidad. Si el QT no se ha prolongado, podemos continuar con la terapia. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la repolarización ventricular e intervalo QT se ven afectados por los fármacos, que en general pueden llevar este riesgo potencial de torsión de punta y muerte súbita. La asociación con psicofármacos y el COVID, la droga que usan el COVID hay que tenerlas en cuenta porque, sobre todo en estos fármacos que tienen un poco más de riesgo. Siempre el trabajo interdisciplinario, evitar la polifarmacia mientras que se pueda, no dejar de administrar un psicofármaco en el caso que sea realmente necesario. Es fundamental el tema del electrocardiograma, sobre todo cuando vamos a asociar, ¿no?, drogas del COVID más psicofármaco, tener un electrocardiograma basal. Si el electro basal no tiene más de 12 cuadraditos, o sea, más de 500 milisegundos, 0,50, 0,48 segundos, dejemos la medicación como está. Y en el caso de que se prolongue el QT, en el seguimiento, en el segundo o cuarto día, reevaluar si podemos cambiar la droga, si realmente el paciente necesita el tratamiento y ver qué podemos modificar de las otras variables que prolongan el QT y aumentan el riesgo de arritmia. Les quería mostrar un poco de la conclusión de este es uno de los trabajos dentro de toda la bibliografía que buscamos, yo diría que es el trabajo más importante, de un grupo de Harvard, donde hace 5 años publicaron, y hace 7 años, perdón, hicieron una publicación y después siguieron revisando la bibliografía de psicofármaco y prolongación del QT, hicieron esta publicación en el 2018, que es una de las más completas, donde como conclusión final, esta es una traducción, dice, sí, está bien, los psicofármacos prolongan el QT, pero esa prolongación del QT en realidad no es tan importante. Desde el punto de vista absoluto no aumenta tanto el riesgo de arritmia ventricular. Hay que prestarle atención, hay que hacer el electrocardiograma, hay que monitorizar a los pacientes, pero nunca hay que dejar de tratar a los pacientes si tienen una patología psiquiátrica que lo amerita, ¿no? Entonces, esta es un poco la conclusión final del trabajo y me parece que como mensaje final yo les diría esto. Bueno, es un poco la... Estamos buena charla. Bueno, muy bien, no sé si quieren... Bueno, muchísimas gracias, la verdad que re completo. Yo les comento un poquito la encuesta que subí en Absin, que contestaron unos 40 colegas más o menos, que un poquito tenía que ver con cómo estábamos parados frente a esta situación y las guías, que obviamente son guías que hay que respetar, pero también por ahí contextualizar a la realidad que tenemos nosotros. Entonces, en eso de que yo les preguntaba el QTC de alarma, el 15% respondió entre un 0,43 y 0,45, el 71% respondió entre 0,45 y 0,48 como un QTC de alarma, que la mayoría por ahí coincide con lo que ha dicho Fernando, pero hasta podríamos ser un poquito más osados en pensar a 0,48 como algo fijo. Yo le contaba a Fernando en realidad que obviamente que vamos a estar trabajando, si esto se pone muy complejo, con un cardiólogo al lado, ¿no? Pero en el peor escenario, que estén colapsados los cardiólogos, que estén llamados por todos lados y nos encontremos en un hospital monovalente por ahí un poco solos, tener estas cuestiones prácticas está bueno, y por ahí uno estaba acostumbrado a que un QTC de 0,45, 0,46 ya medio que se alarmaba, y la verdad que después de escuchar a Fernando, y bueno, los colegas coinciden bastante entre 0,45 y 0,48, y otros también un poco más osados dijeron el 15% entre 0,48 y 0,52. Bueno, habrá que valorar el caso por caso. Después también me generó duda por estas guías y pregunté
¿cuántos han tenido problemas verdaderamente en la conducción eléctrica con antipsicóticos atípicos que no sean Sertindol y Ciprasiona, que sabemos que son los que por ahí más embramados son al momento del QTC? Y la verdad que, bueno, el 1% dijo frecuentemente, el 58% dijo muy pocas veces, y el 39% dijo nunca. Y creo que, la verdad que, si todos somos meticulosos, creo que pedimos electrocardiograma, no nos encontramos con alto riesgo del QTC en esos fármacos. A mí me hizo mucho ruido lo del aloperiol, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, porque bueno, los que están en guardia tienen que lidiar con pacientes con excitación psicomotriz y demás, no lo tenía como algo como un fármaco tan arritmogénico al aloperiol, la verdad. Por lo menos los libros de urgencia no lo ponían así. Entonces, al preguntarle a los colegas, de 40 colegas que consultaron, que respondieron, perdón, solamente el 19% dijo que muy pocas veces había tenido un problema de la conducción cardíaca con aloperiol, y el 81% nunca. Y la verdad que no tengo recuerdo de haber tenido un problema con un paciente con aloperiol endovenoso, altas dosis, con intramuscular, bioral, así que está bueno también para no minimizar, obviamente, las guías, pero para movernos con cierto margen de tranquilidad. ¿Y cuántas veces habíamos tenido problemas de la conducción cardíaca con los IDS, salvo especialmente sertralina y paroxetina, que por ahí son los que más usamos, y sabiendo que el escitalopram sí tiene un riesgo de prolongación del QTC? Y la verdad que el 72% respondió que nunca, y el 28% es muy pocas veces, que es un poco lo que uno ve en la práctica, ¿no? Nada más que la sertralina por ahí aparecía en las guías también como una molécula a tener respeto, cuando en la práctica uno ve que no suele ser así. Entonces, bueno, le compartía esa estadística de que más o menos creo que este número, que no es representativo de todos los psiquiatras, lógicamente, pero pensamos más o menos parecido en cuanto a que no hay tanta evidencia, como dice Fernando, de riesgo, salvo con algunos psicofármacos que los conocemos, y obviamente con las interacciones que hay que tener un poco más de recaudo, pero me pareció interesante, después de lo que decía Fernando, ver cómo nosotros también en la experiencia no hemos tenido esas complicaciones. Bueno, yo tengo una serie de preguntas, pero está bueno que pregunten ustedes todo lo que quieran. A Fernando, saquemos el jugo. ¿Quién quiere preguntar? O hasta también está Noel Carrizo, que está haciendo el fellow, que también le podemos preguntar. Igual, Andrés, las preguntas que tenías están muy buenas, las que compartiste con todos, así que casi. Bueno, no hay problema. Sí, bueno, las voy haciendo un poquito desordenadas, pero nosotros, a mí se me habían corrido unas preguntas, por ejemplo, en el caso de tener, si había un recaudo especial con una mujer embarazada, más allá de los recaudos psicofarmacológicos sabemos que hay que tener, y en tratamiento con COVID, con el electrocardiograma, si hay que hacer algo especial, hay que manejarse de una manera distinta. La embarazada en general, hay algunos trabajos en embarazadas, y porque no hay mucho de QT prolongado y embarazo por drogas, porque en realidad se trata de no dar casi ninguna droga, por lo menos tratamos de no medicar a las embarazadas en general, entonces no hay mucho. Hay algo de QT prolongado congénito en embarazada, y se sabe que las embarazadas durante el embarazo, que el QT prolongado congénito sería la situación de mayor riesgo quizá de arritmia ventricular cuando se prolonga el QT, en general durante el embarazo no tienen más riesgo, incluso el riesgo es menor porque durante el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca, y el aumento de la frecuencia cardíaca, siempre cuando uno tiene un QT prolongado, algo como práctico también me parece que les puede servir a ustedes, es si está bradicárdico o no está bradicárdico. Un QT prolongado en el contexto de la taquicardia puede ser por decirle, un falso QT prolongado, porque si uno lo corrige, casi siempre da prolongado, porque la fórmula de Basset no es buena para eso. Entonces, y además el hecho de estar taquicárdico, una taquicardia sinusal, y que la embarazada, a medida que va pasando el embarazo, va aumentando la frecuencia cardíaca, es ligeramente protectora. Por más que esté prolongado el QT, la taquicardia le da una protección al embarazo, porque homogeneiza la repolarización y el riesgo de arritmia ventricular es mucho menor. O sea que yo creo que el embarazo no es una situación de riesgo extra, es una situación por lo menos protectora.
Se ha visto que en el QT prolongado congénito, en el puerperio puede aumentar el riesgo de arritmia ventricular, y por ahí hay que ser un poco más meticuloso, más si en el puerperio después se le agregan las drogas, o se ponen drogas que antes no estaba tomando la embarazada, le agregamos un poquito más de riesgo, pero me parece que el embarazo no es una situación especial desde el punto de vista que tiene una embarazada tiene más riesgo de tener un QT prolongado, más riesgo de torcida de punta. Incluso tendría que tener menos riesgo, está visto en el QT prolongado congénito, por la taquicardia sinusal asociada al embarazo. Bien. Ahí Paula Carriere tiene una pregunta. Paula, pregunte. Hola, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Qué fármaco deberíamos elegir a la hora de enfrentar una excitación psicomotriz en un paciente con tratamiento por COVID, por ejemplo? Considerando que van a haber también pacientes con consumo de sustancias, con tratamientos psiquiátricos de base, y a esto sumado un tratamiento por COVID, ¿qué fármaco vía intramuscular o endovenoso elegimos para el tratamiento de esa excitación? Sí. Yo creo que después de haber hecho todas estas revisiones, creo que inicialmente no cambiaría lo que se hace habitualmente, digamos, como conducta general. Si el paciente no tiene un electrodo de base, en general los pacientes que tienen COVID actualmente están todos internados en nuestro medio y están en un lugar donde se puede hacer un electroseriado, y si el paciente está grave, que son los pacientes más riesgo de torcida de punta, porque los pacientes graves son los que más toque miocárdico tienen, y si le sumamos droga que proviene del QT, más riesgo de arritmia ventricular. Ese grupo de pacientes actualmente están monitorizados en una terapia intensiva, en una unidad coronaria. Entonces, y el riesgo potencial que tienen estos pacientes, por ejemplo, tendría que ser pacientes, muchos de estos pacientes graves están intubados, entonces ya el hecho de los psicofármacos, primero que los sacamos, y por el otro lado, porque van a estar sedados los pacientes intubados, y por otro lado van a estar monitorizados. Entonces nos quedaría como un grupo ahí intermedio donde tienen excitación psicomotriz, no van a estar internados y se va a manejar ambulatorio, que no es la situación clínica que nos toca en nuestro momento, en nuestro medio. Pero supongamos que evoluciona esto mal y que empecemos a lidiar con pacientes ambulatorios, que no podamos internar porque hay muchos internados, y los pacientes no graves no se van a manejar en las unidades preparadas para COVID. Entonces, en ese contexto, creo que si tenemos posibilidad de hacer un electrovasal y el electrovasal no está prolongado, yo usaría las drogas que se usan habitualmente, que están acostumbrados a usar, hacer un electro de control en el segundo o tercer día. Si el electro de control no prolongó el QT, seguir con las mismas drogas, ¿no? Más allá que el haloperidol sería la droga que por ahí tendría un efecto conocido, más allá de eso, estaría en el grupo 1, creo que no la cambiaría, y es lo que por ahí se recomienda y en las recomendaciones en general. Si uno tiene la posibilidad de hacer un electro previo y posterior, incluso si no la tuviese la posibilidad, no estaríamos exponiéndolo al paciente a un gran riesgo. Si a esto le sumamos que podemos controlar, pedir un laboratorio, ver que esté bien el medio interno, si tiene otra droga que anda dando por ahí, tomando el paciente, y que podamos suspenderla porque se asocia a prolongación del QT y no es necesaria, y con eso potenciamos el psicofármaco y la droga de COVID, bueno, y vamos tomando todas esas medidas. Creo que si llegamos a lidiar con ese problema en el futuro, no creo que sea que tengamos grandes problemas de QT prolongado. Y sobre todo en los pacientes ambulatorios, pues son los pacientes que no son los pacientes graves que tienen más riesgo de arritmia ventricular, porque ahí es el tema de estas drogas que prolongan el QT y producen aumento el riesgo de muerte, porque tienen un toque miocárdico al paciente, o sea, se le agrega un componente extra, no el paciente ambulatorio que está en la casa, que está bien, el paciente que le tocó, que le fue mal con el COVID, que el que le va mal tiene una gran respuesta inflamatoria, gran riesgo protrombótico y gran riesgo de arritmia ventricular, ya por eso. Y si a eso le sumamos el condimento de los fármacos que se usan en el COVID, más psicofármacos. Y por otro lado, otra de las cosas que por ahí hay que tener en cuenta, si uno tiene posibilidad de hacer un electro, está normal, inicia el fármaco y después se prolonga, y quizás ese paciente valga la pena internarlo para monitorizarlo y no tener que ya suspenderle el fármaco, ¿no? Creo que tenemos un montón de herramientas antes de llegar a la situación donde tengamos que elegir un psicofármaco en especial porque tenemos la duda de que va a prolongar el QT, ¿no? Tenemos varias herramientas para no llegar a una exposición grave del paciente. Gracias, doctor. Fernando, y
con este tema bueno, estos artículos que han salido y este efecto protrombótico del COVID, ¿has leído algo en torno a psicofármacos y riesgo de efecto protrombótico para poder medicar con tranquilidad? ¿Sabes algo de eso? Un poco lo tuvimos conversando, ¿no? La verdad que los psicofármacos a nosotros como cardiólogos no están dentro de las drogas que nos preocupan por el riesgo protrombótico que tiene, ¿no? Tanto para la enfermedad coronaria como en otros contextos como puede ser la trombosis venosa, TED, trombosis asociada a fibrilación auricular, o sea que no creo que este tampoco sea un contexto especial donde uno no indicaría un psicofármaco por el riesgo que tenga un infarto asociado. No sé si, Noel, ¿a vos te parece o has leído algo con respecto a las recomendaciones en realidad protrombosis, psicofármaco, el riesgo potencial? No, en realidad en la profilaxis antitrombótica a todos los pacientes que eso se hace y lo que sea inherente pero no asociado a psicofármacos, sino inherente a otro tipo de evento. Exacto, sí, en general hay un montón de variables que aumentan el riesgo protrombótico, pero no están los psicofármacos, creo, como algo que preocupe, mm, no por lo menos que lo tengamos nosotros en la práctica habitual. Poniendo, Fer, que el peor escenario, que esto esté mal, que los cardiólogos estén más solicitados que el presidente y tengamos que movernos nosotros a veces con pacientes ambulatorios, creo que un poco lo dijiste, pero para refrescarlo, ¿con qué QTC nosotros tendríamos que levantar el teléfono y llamar a un cardiólogo, al margen de que le vamos a ir pidiendo electro, para quedarnos tranquilos? Que siempre, como te digo, hemos estado acostumbrados por ahí en un QTC de 0,46, de lo personal, ¿no? Por ahí, no mucho más de eso, pero por ahí ahora habría que ser un poquito más osado sin ser, digamos, negligente, ¿no? ¿Hasta qué punto nos manejamos con tranquilidad? Yo creo que es lo que dice la recomendación, 0,48 está bien, 0,50, 0,50 es más difícil de medir porque uno que en la práctica lo que mide son los cuadraditos, entonces lo que yo le decía, fue una práctica 12 cuadraditos, 0,48, entonces cuando se prolonga más allá de los 0,48 cuando habría que tener un poco más de cuidado. Igual como le decía, no significa que prolongación del QT el paciente va a tener una torcida de punto o un riesgo de muerte súbita. No siempre es así. Y es importante ver el contexto. No es lo mismo un QT prolongado en el contexto de taquicardia, que en general no es riesgoso eso, porque puede ser un error en la medición, la técnica de la medición, porque la medición prolonga el QT corregido cuando uno está muy taquicárdico el paciente. Y otra de las cosas que le damos bastante importancia es la morfología que tiene el ST, la onda T. En un electro donde la repolarización es normal, donde uno ve que la T está limpia, no hay onda U, no hay rectificación del ST, infranivel del ST. Eso habla que la repolarización es bastante homogénea y tiene bajo riesgo el paciente. Un poco lo que hablamos también con Andrés, y es una práctica del cardiólogo, por eso el que no medimos tanto, no corregimos tanto el QT, sino que uno ve el QT, sobre todo cuando tiene un poco más de experiencia, y cuando el QT le preocupa, recién ahí uno va y lo mide, pero el QT que no preocupa es que por más que esté ligeramente prolongado, si está la morfología de la onda T está bien, en general, y no está bradicárdico el paciente, vamos bien. Creo que una práctica habitual, e incluso la hacemos dentro del mismo hospital, por ejemplo, en el hospital en el Lago Mayor, donde yo trabajo en la parte intensiva, el grupo de COVID le hace los electrocardiogramas, los médicos que están en COVID, y nos mandan la foto, y eso se puede aplicar también fuera de ese ambiente, o sea que la disponibilidad actualmente que tenemos con la foto y mandarlo a través de WhatsApp y que algún cardiólogo la vea rápidamente, y rápidamente uno puede decir, y puede medirlo bien el QT y puede decirme, no te quedes tranquilo que estamos bien con ese QT. Más allá de las medidas, todas estas variables que por ahí son más de secreto de cocina que uno tiene en cuenta para saber que el paciente no va a tener alto riesgo de torcida de punta, por más que la medida y el QT corregido y todo, para un QT ligeramente prolongado, ¿no? Hay otras cosas que quizás son más importantes para predecir que el paciente puede tener una arritmia. Bien, Estela, ¿quiere hacer una pregunta a la doctora Scriboni? Sí, muchas gracias.
Gracias. Quería preguntarles si tienen estadísticas, ¿no?, en relación justamente a esto que están diciendo de los cientos de pacientes fallecidos por COVID, si justamente hay estadísticas de que la causa de muerte haya sido torsada de puntas. Sí, interesante. Yo, la gente acá en Mendoza que tiene más contacto con las estadísticas, le pregunté, pero no pude conseguir ese dato. Tampoco tengo el dato a nivel de lo publicado hasta la actualidad. De lo que he leído, por lo menos no, de todas las muertes por COVID, ¿cuántas fueron por proarritmia y QT prolongado? Ese dato no lo tengo, es un dato interesante. Yo lo traté de buscar, pero no lo encontré. No sé si Noel has encontrado algo, has leído algo de eso, pero... En una de las webinars estos que se hacen, que hablaba un médico de España, un electrofisiólogo, decía esto mismo, que llamaba la atención la poca prevalencia o la poca incidencia de muerte por prolongación del QT, que en realidad la muerte venía traída por otras causas, pero no por torsada de punta. Tiene que ver, yo creo... Llamaba la atención lo mismo que planteaste en la charla, digamos. Yo creo que también pasa por el paciente con COVID grave, el paciente que está intubado, y un paciente que cuando se intuba después con el COVID, en general el riesgo de muerte pasa por la insuficiencia respiratoria, refractaria a la ventilación. Y ese es el grupo de pacientes donde la prolongación del QT se da más frecuentemente. Y es el paciente que está en general monitorizado, y el paciente que si hace una arritmia ventricular se puede desfibrilar. Entonces, el riesgo que lleva ese paciente en general es menor, porque en general la arritmia es fácil de sacar con una desfibrilación, son pacientes monitorizados, entonces hay un sesgo ahí de selección, porque el paciente no se muere de arritmia ventricular porque se muere por insuficiencia respiratoria. Y si llegase a tener un desenlace de arritmia ventricular, es fácil sacarlo porque con una cardioversión son pacientes monitorizados, se sale la arritmia. Los pacientes que no están internados tienen menos riesgo de torsión de punta porque tienen menos prolongación del QT, tienen menos injuria miocárdica, menos arritmia ventricular. Muchas gracias. Muy bueno el aporte. Muchas gracias. ¿Quién quiere preguntar? ¿No pregunta? Sí, yo quería hacerle una pregunta a Andrés. Celia del Canto. ¿Cómo ¿Qué estás? haces? ¿Cómo andas? Hola, Fer. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, excelente, excelente. Felicitaciones realmente. Muy claro, muy tranquilizador como siempre. Y bueno, con respecto a esto del haloperidol, que es lo que por ahí cuando leemos con respecto a la prolongación del QT, un poco lo que dijiste vos, la experiencia de años y años usándolo en muchísimos pacientes. Yo no me acuerdo en qué momento ha sido que tuvimos una paciente en la UCO que hizo torcida de puntas por haloperidol endovenoso. Era una mujer que estaba, no recuerdo si tenía una anorexia, era una mujer con muy mal estado general, que hizo una excitación, le goteamos haloperidol como siempre, hizo torcida de puntas hace muchos años. Es el único caso que yo recuerdo. El resto, bueno, vos sabes todo lo que hemos goteado y nunca hemos tenido ningún problema. Así que yo creo que sigue siendo, como vos decís, de elección el haloperidol. Y otra... Sí. No, incluso dentro de las cosas que leíamos en esta semana, que habíamos buscado una de las citas que decía el autor, dice, en el mundo hay millones de pacientes que se tratan con haloperidol y son muy pocos, o sea, y son reportes de casos de torcida de punta asociada a haloperidol. Entonces, ahí está el tema del riesgo absoluto, real. Digamos. Son tantos los que se tratan, cada tanto aparece algunos casos, pero los riesgos absolutos son bajos. Son muy bajos, sí. Sí, y otra cosa, el año pasado hubo una comunicación de la Asociación Americana de Psiquiatría y el Colegio de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, que hicieron juntos
con respecto a esto de cuál era, hasta dónde era riesgoso medicar a un paciente con prolongación del QT, y determinaron que no había, o sea, que había que evaluar cada caso en particular de acuerdo a la necesidad. Si tenías obviamente un paciente excitado, había que evaluar el riesgo. Que no había nada absoluto, lo mismo que has dicho vos, que no hay nada absoluto, que no se le puede achacar a una droga que el paciente se haya muerto por eso. Y que era un poco como tranquilizador desde el Colegio de Cardiología para los psiquiatras, que los psiquiatras somos siempre como los más asustados, que si lo teníamos que medicar, lo medicáramos tranquilos, digamos, que no se iba a morir por el psicofármaco. Así que yo lo tengo por ahí, si después se los puedo pasar a los chicos. Así que bueno, eso, agradecerte y excelente realmente. Bueno, nuevamente muy tranquilizador de tu parte. Bueno, por ahí es un poco redundante, Fer, pero en alguna condición particular, más allá del QTC prolongado, ¿no? Viendo otras variables del electrocardiograma o de la condición clínica del paciente, vos frente a cuál de esas le sugerirías al psiquiatra evaluar rotar, evaluar suspender si puede? ¿Habría alguna situación donde vos podrías llegar a plantear eso? En un paciente estable, por supuesto, ¿no? Donde, sabiendo que el tratamiento del COVID son de 15 días, decirle, bueno, a ver, juguémonos a que si se compensa, pero que no se nos muera de algo cardíaco. ¿Habría alguna recomendación para que vos evalúes y digas, suspendámoslo un poquito, más allá de la prolongación del QT, otras variables del electro o condición clínica del paciente en general? Sí, del electro, dentro de lo que creo que más me preocupa es la bradicardia. Si está muy bradicárdico el paciente y tiene QT prolongado y está bradicárdico, tiene más riesgo. Otro es la alteración de la repolarización. Por lo menos lo que hemos podido ver, estas drogas del COVID, que son drogas que prolongan el QT, y en ese contexto se ve que modifica la repolarización. O sea, otra es esa variable que es la que les contaba, que la forma de la onda T, si tiene onda U o no tiene onda U, eso preocupa, digamos, que esté bradicárdico, que tenga no solamente QT prolongado, sino que tenga alteración de la repolarización, que tenga alteración de la morfología de la onda T. Si tiene arritmia ventricular, que uno lo ve que tiene extrasístoles ventriculares, a veces es difícil enganchar en un solo electrocardiograma, pero las extrasístoles ventriculares, sobre todo si son precoces, que se llama, bueno, una morfología de la extrasístole ventricular que tenemos en cuenta, bueno, son pacientes más riesgo. Si el paciente tiene un evento clínico que hace sospechar que ha tenido arritmia ventricular como un síncope, es un paciente de riesgo. Si tiene QT prolongado y síncope, tenemos que pensar que el mecanismo ha sido una torcida de punta. Entonces, clínicamente, el síncope es algo que nos tiene que alertar. Y otra de las cosas clínicas es la alteración del medio interno. Por eso es algo sencillo de pedir, sobre todo el potasio, que es lo que lo más prevalente que podemos llegar a tener, que por el QT, que es la hipocalemia. Si podemos poner no solamente un electro y podemos pedir un laboratorio y ver sobre todo el potasio, y tener un potasio alto también, como la frecuencia cardíaca alta es protectora, un potasio bastante alto, o sea, más de 4, 4,5. Algunos dicen que no existe la torcida de punta, por más que tenga usted prolongado, si el potasio está más de 4,5. O sea que es un efecto protector el potasio y el magnesio bien alto, sobre todo el potasio bien alto, ¿no? Entonces, bueno, son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, hacemos un electro basal, repetimos el electro, vemos si está bradicárdico o no, la alteración de la repolarización y el tema del medio interno, sobre todo lo que es el potasio, y tener un potasio más de 4 para quedarnos más tranquilos, ¿no? Eso es protector. ¿Otra pregunta? ¿Aportes? Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Con respecto a este artículo, no sé si está tan relacionado con esto, pero digo, al riesgo que tenían los IECA con los medicamentos para el coronavirus. Salió este artículo en The Lancet al principio, después, bueno, se desmintió, no sé actualmente cómo estamos. Mira, todavía sigue siendo una controversia porque no se sabe si los IECA o los Aradona, la PRI, los Sartán, estos fármacos tienen un efecto protector a la hora del contagio, básicamente, o no, o un efecto favorecedor del contagio, que es lo que está en discusión. Claro. Lo que pareciera ser es que si uno lo suspende, también, como estos pacientes tienen alto riesgo de problemas cardiovasculares,
y los más viejitos y los con más factores de riesgo cardiovasculares son los que se enferman en forma grave, suspender y agregarle la suspensión del IECA o el ARA2 ya el problema que tiene base pareciera ser peor. Entonces, de acuerdo a que no se sabe bien si aumenta o disminuye el riesgo de contagio, porque la contrarregulación que tiene la enzima convertidora de angiotensina con los IECA y ARA2 todavía no se sabe muy bien cómo es, y por el otro lado, el efecto de sacarle la protección que tendría ante la enfermedad cardiovascular, se ha recomendado, y todas las sociedades han planteado lo mismo, no suspender ni IECA ni ARA2 por ahora hasta que no salga algo más contundente. Entonces por ahora no hay que suspenderlos, hay que seguir igual con esos fármacos. ¿Y rotarlos a otros? No está recomendado continuar. Al principio se recomendó, salieron que había que cambiarlo, pasarlo a otro, y actualmente todas las sociedades están de acuerdo de no cambiarlo. No cambiar. Sí, Okay, eso por ahora. Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie más? Fer, yo te molesto con la última, pues bueno, siempre aprovechamos a aprender de estas situaciones. Siempre nos fijamos mucho en el QT, QTC y los psicofármacos, porque bueno, es lo que hemos leído y aprendido, pero algunos otros intervalos tenemos que tener presente cuando damos un psicofármaco que vos recomendés, o con el QTC estamos bien. Sí, eso es interesante. Bueno, es algo que está en discusión por el tema de que si es el QT la mejor medida para predecir la torsión de punta o la arritmia ventricular asociada a fármacos, ¿no? Y entonces, bueno, eso está medio en discusión. Yo creo que la alteración, lo que le decía, la alteración de la repolarización, por eso, por ahí como forma práctica, cuando ustedes piden un electrocardiograma a un cardiólogo, póngale que es para evaluar el QT en el contexto del psicofármaco, ¿no? Porque si no, en general, los cardiólogos pasa un poco desapercibido la medida del QT y es medio de rutina, ponemos 0.36 y bueno, todos los electros salen con 0.36. Y ese es un problema que tenemos, ¿no? Que automatizamos y todos los informes de electros son, si lo vemos a ojo y vemos que está todo más o menos normal, le ponemos 0.2 el PR, el QRS 0.08 y 0.36 el QT. Y todos los electros salen igual. Y entonces, bueno, eso ahí está bueno, así que usted como es interesante que vea el QT, que vea, o sea, que le preste atención. Y dentro de la medida, no solamente la medida del QT, sino la forma en que se está repolarizando. Y otra es la bradicardia, ¿no? El QT prolongado con bradicardia tiene más riesgo. Por más que a veces está muy bradicárdico y el QT corregido termina dando normal, y ahí pasa al revés que con la taquicardia. Se subvalora un QT como normal cuando hay que prestarle más atención porque le asociamos la bradicardia y eso es arritmogénico también, a la hora de sumar cosas que aumentan el riesgo de torsión de punta. Creo que como concepto práctico del cardiólogo es que el QT prolongado se ve y no se mide, porque esto de que se ve tiene que ver con la morfología de la repolarización. Si la morfología de la repolarización está bien, por más que el QT prolongado se dé prolongado a medirlo, es más importante que el cardiólogo con cierta experiencia vea que el QT, la onda T es normal y que no hay nada raro ahí. Eso es tranquilizador. Más si está taquicárdico, ¿no? Más tranquilizador. Preguntar, ¿con qué frecuencia cardíaca tendríamos que tener cuidado a la hora de utilizar fármacos en este contexto, digamos? Paula, no se te escucha, Paula. No se te escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha? Se escucha más o menos, pero creo que la pregunta fue ¿con qué frecuencia cardíaca tendríamos que tener cuidado? Sí, la frecuencia sería menos de 60. Menos de 60, con más asociado a un QT prolongado y alteración de la repolarización, más riesgo. Ahora, si tiene menos de 60, pero el QT no está prolongado y la repolarización es normal, podemos bancar una frecuencia cardíaca más baja. O no nos preocupa tanto. Entonces hay que como sumar factor. Ahora, si tiene menos de 60 latidos por minuto, tal QT medido prolongado y además tiene alteración de la repolarización porque vemos ondas U, porque la onda T se hace media negativa, bueno, ahí ese paciente es para prestarle atención. Porque estamos sumando problemas, ¿no? Bradicardia, QT prolongado y alteración de la morfología de la repolarización, ese es un paciente más riesgoso.
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Perdón, se están utilizando, habían algunos artículos que hablaban de antiagregantes plaquetarios o heparina en bajas dosis. Es una línea que ha seguido, se están utilizando. Sí, no le puedo decir desde la experiencia, la verdad. No sé si acá en Mendoza de rutina se está anticoagulando y antiagregando a los pacientes con COVID como parte de la estrategia. Está esta línea de investigación que este grupo italiano que había visto que no parecería tanto la inflamación como el problema más grave y empezó a salir esta hipótesis que no es una neumonía, sino que es una trombosis porque la inflamación en el COVID es muy trombogénica y que el mecanismo principalmente pasa por una vasculitis que por una neumonía, sino una inflamación de los vasos con trombosis, y aparece el tema de la anticoagulación y la antiagregación. Es algo que he leído probablemente como ustedes, pero no sé de la experiencia si son protocolos activos actualmente, si hay una bajada en línea de que hay que anticoagular y antiagregar. Por los protocolos que yo he visto que se están usando actualmente, no sé si, creo que no se está usando de rutina anticoagular y antiagregar a todos los pacientes con COVID, por esta vinculación que tiene con trombosis. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar más? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Fernando, también Noel Carrillo. La verdad que Fernando tuvo la mejor predisposición para esto y más allá de que sabe un montonazo y es sumamente humilde, pero se puso a estudiar más todavía, le dio paper por todos lados, así que agradecerle muchísimo porque bueno, nos transmite tranquilidad para poder seguir laburando entre todos. Y seguramente lo vamos a estar molestando con fotos con WhatsApp para lo de Electro, pero bueno, muchísimas gracias a ambos dos, así que ustedes tienen que aportar algo, agregar, pero bueno, muchísimas gracias Fernando y Noel, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Chau, adiós.